taller Calidad de Semillas, datos confiables para resultados exitosos. En esta oportunidad desarrollaremos la primera parte de uno de los ensayos de calidad de semillas que en cualquier laboratorio resulta ser generalmente el más frecuente, el más solicitado, el dato que más habitualmente manejamos, el dato que más conocen los productores y los asesores, no por nada, sino porque justamente ha resultado de gran utilidad para un sinnúmero de decisiones que la empresa agropecuaria debe tomar en relación con la calidad de las semillas. Es un insumo básico para lo que es cálculo de densidad de siembra, tiene que ver por supuesto con lo que es la parte de estándares de calidad para toda la semilla que circula en el mercado nacional e internacional. Permite definir o clasificar lotes de semilla, definir compras y ventas, elaborar mapas de planificaciones a corto y largo plazo, etc. Por lo tanto, en cualquier laboratorio el manejo de la terminología y los procedimientos relacionados con el ensayo de poder germinativo son los más habituales y los que más rápidamente es necesario manejar a la hora de dar movimiento a lo que es un laboratorio de análisis de calidad de semillas. Debido a que es uno de los más completos de los análisis y en los cuales se introduce la mayor cantidad de términos y conceptos de amplio uso para la calidad, lo desarrollaremos en 3 partes de manera tal que podamos profundizar lo suficiente en lo que es el desarrollo teórico, que por supuesto completaremos con la práctica en los encuentros presenciales. Básicamente tenemos que decir que las reglas ISTA definen al poder germinativo como un ensayo cuyo principal objetivo es el de establecer el potencial de germinación de un lote de semillas o estimar justamente a través de una muestra cuál es el potencial de germinación de un lote de semillas. Por supuesto que esto no se hace de cualquier manera, sino justamente a través de un test de laboratorio que se diseña de manera tal que todos los factores relacionados con el mecanismo fisiológico de la germinación sean controlados de manera tal que se pueda lograr a través de este ensayo un proceso de germinación regular, rápido y completo para una cierta especie. De esta manera se establecen condiciones estandarizadas para realizar los ensayos de poder germinativo de las distintas especies y esa es la manera en que es posible reproducir este ensayo de manera que se puedan limitar cualquier tipo de variabilidad y de esta manera dejar que solamente el azar sea quien influya sobre los resultados que estemos brindando. Nosotros siempre decimos que debemos tener en cuenta que el ensayo de poder germinativo nos va a brindar información relacionada con la performance óptima que puede llegar a desarrollar una semilla, estimada a través, por supuesto, de la muestra que llega al laboratorio. Otro de los temas que tenemos que tener muy en cuenta es que este ensayo se va a realizar con los procedimientos y métodos que vamos a ir desarrollando sobre aquella muestra de trabajo que se obtuvo mediante el ensayo de pureza. Recuerden que en cualquier laboratorio la etapa de ensayo de pureza se realiza inclusive aunque no haya sido solicitado ese dato por el cliente, de manera tal que a través de esa observación visual sobre la muestra recibida se pueda lograr esa separación en fracciones y donde la fracción de semilla pura constituirá justamente el material que someteremos al ensayo de poder germinativo. Esa fracción de semilla pura es la semilla que va a participar, digamos así, de lo que es el ensayo, en este caso de poder germinativo.
Como les decía antes, el ensayo de germinación es uno en el cual vamos a poder ir introduciendo una serie de conceptos y metodologías y terminologías que vamos a manejar en el resto de los ensayos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos bien en claro a qué nos referimos con cada uno de los términos que manejamos. Uno de ellos, tal vez uno de los más importantes, es el término que definimos como germinación. Si bien podemos definirlo desde un punto de vista fisiológico, relacionado con todos aquellos fenómenos a nivel celular o tisular que se producen durante esta etapa de la vida vegetal, para lo que es la regla ISTA, es decir, aquella que enmarca nuestros ensayos de calidad, definimos a la germinación como ese proceso a partir del cual la semilla desarrolla una plántula cuyas estructuras esenciales permiten visualizar la posibilidad de que se genere a futuro una planta normal siempre y cuando se cuente con las condiciones ambientales necesarias para ello. Por otro lado, es importante tener en cuenta que a través del ensayo de poder germinativo, el resultado que vamos a obtener es lo que llamamos porcentaje de germinación, es decir, vamos a obtener la proporción en porcentaje sobre una muestra de semillas que son capaces de producir, como decíamos recién, una plántula normal y por lo tanto con perspectivas de desarrollar en una planta adulta normal en condiciones adecuadas de ambiente. Aparte de definir la cantidad o proporción de plántulas normales, dentro de este mismo ensayo también vamos a definir el porcentaje de plántulas anormales y el porcentaje de semillas frescas, duras y muertas. Esta terminología de manejo habitual en el laboratorio la vamos a profundizar en detalle en lo que son los encuentros presenciales, pero básicamente, como dijimos recién, plántula normal es aquella cuyas estructuras dan idea de una perspectiva futura positiva en cuanto al desarrollo de una planta normal. Las anormales son las que presentan algún tipo de defecto a nivel justamente de esas estructuras esenciales, y las semillas frescas son aquellas que, si bien han logrado absorber agua, no han podido iniciar el proceso de emisión de estructuras esenciales. Las semillas duras son aquellas que ni siquiera han podido absorber agua, por lo tanto, a la hora de hacer las evaluaciones las encontramos en las mismas condiciones en que iniciaron el test. Y las semillas muertas, por supuesto, son aquellas cuyos tejidos evidencian un deterioro total y la no existencia de vida en esa unidad de semilla. Ese porcentaje de plántulas normales es el dato principal al que denominamos poder germinativo y que es justamente el objetivo de la realización de este análisis. Para llegar a ese dato justamente, que es el que vamos a brindar al solicitante o al cliente, debemos cumplir una serie de etapas que, si bien podrían detallarse o discriminarse en forma más profunda, podemos resumirla en 4 etapas principales. Una primera etapa que podríamos considerar de presiembra y siembra, y luego vamos a definir por qué es necesario considerar esta etapa de presiembra, pero básicamente tengamos en cuenta que es la etapa en la cual vamos a llevar a las semillas a la condición de iniciar su etapa de germinación. Una segunda etapa que será el periodo de germinación, cuya longitud y condiciones estarán determinadas por la especie
sobre la cual estemos efectuando el análisis. Una tercera etapa que será la evaluación, es decir, la definición de esos porcentajes de plántulas normales y anormales y las otras categorías. Y finalmente lo que es el informe de resultados, que no solamente, ya veremos, tiene que ver con volcar en un papel o en un certificado los números obtenidos a través del proceso del análisis, sino que tiene que ver justamente aquí con la experiencia del analista en cuanto a la posibilidad de obtener algún tipo de conclusiones respecto de los resultados obtenidos, especialmente cuando no sean los óptimos o cuando no sean los esperados por el cliente, ver si se puede llegar a hacer algún tipo de análisis, de interpretación que ayude al asesoramiento que queremos brindar a quien se acerca con una muestra al laboratorio. Vayamos entonces a los equipos, elementos e insumos que en general vamos a necesitar para llevar a cabo este análisis de calidad. En general podemos decir que vamos a trabajar con contenedores o envases que van a servir de sostén para realizar los análisis, bolsas que van a protegerlo de la deshidratación, elementos de mano como las pinzas para ayudarnos con el trabajo de ubicación de la semilla y evaluación de las plántulas. Vamos a utilizar sustratos que van a ser, por ejemplo, arena, papel, hay otros sustratos posibles de utilizar, sustratos inorgánicos, orgánicos. Esos sustratos algunas veces van a requerir que en el laboratorio exista algún tipo de equipo que permita realizar una esterilización. Por ejemplo, la arena, es probable que necesitemos contar con una estufa donde sea posible trabajar con alta temperatura para eliminar en lo posible la mayor cantidad de contaminantes que pueda contener esa arena y que puedan estar afectando a lo que es el desarrollo de las plántulas. Recuerden siempre que nuestra idea es dar condiciones óptimas y ya las vamos a ver en detalle. Además de eso, el laboratorio deberá contar con la posibilidad de otorgar a la semilla una cierta condición de temperatura. Y finalmente, contaremos con aquellos elementos que nos permitan realizar una buena observación de los resultados para efectuar una clasificación adecuada y por lo tanto obtener porcentajes confiables, que es nuestra principal finalidad. Ahora bien, hay una herramienta de manejo habitual, diario, cotidiano en el laboratorio, que es la que nos va a determinar justamente cuánto y qué de estos insumos vamos a necesitar para trabajar si vamos a realizar ensayos de poder germinativo, que es como el análisis básico y general que todo laboratorio realiza. Esa herramienta, a partir de la cual vamos a darnos una idea de qué es lo que necesitamos para empezar a trabajar y para trabajar todos los días, es la que llamamos tabla 5 de las reglas ISTA, que ya van a ver que es la herramienta fundamental del analista, con la que se va a manejar cotidiana, diariamente, porque es la que establece justamente las condiciones de análisis para las especies que estamos evaluando. La tabla 5 justamente pertenece al capítulo 5 de las reglas internacionales. Está dividida en 3 partes. Cada una de esas partes atañe a un listado de semillas, o a un listado de especies específicamente. Para cada una de las especies que constituyen esos 3 listados, la tabla 5 especifica justamente por especie qué tipo de sustrato y forma de siembra debe utilizarse,
cuál será la temperatura que va a tener que tener la especie durante el periodo de germinación, a los cuántos días vamos a realizar una primera evaluación de plántulas, cuál va a ser la cantidad total de días, es decir, cuál va a ser el fin de ese periodo, dónde va a terminar, qué tipo de tratamientos es necesario realizar para romper dormición, es decir, si eso por supuesto va a depender de la especie de la que se trate. Si es una especie en la que se sospecha dormición por sus condiciones fisiológicas estudiadas, conocidas, se va a recomendar un determinado tratamiento para sacar a la semilla de ese estado de latencia. Y en estas otras dos columnas se van a dar algunas otras directivas relacionadas con especies en particular, como puede ser el hecho de que hay algunas especies de árboles que requieren que se realicen dos test paralelos por dos métodos diferentes para llegar a un resultado promedio. En la última columna se van a dar otros avisos, como el hecho de que en algunos casos de semillas muy pequeñas, en vez de trabajar sobre un cierto número de semillas, como es lo que habitualmente hacemos, esta columna advierte que para esos casos en particular, en realidad lo que se va a hacer es trabajar sobre un cierto peso de semillas donde se asegura una cantidad adecuada para sacar conclusiones. Entonces, teniendo esta tabla donde están listadas todas las especies que pueden llegar a aparecer en el laboratorio, tendremos las condiciones necesarias para realizar el análisis de poder germinativo y por lo tanto sabremos qué elementos, qué insumos, qué infraestructura debemos tener en el laboratorio si queremos justamente realizar ese ensayo en particular. Esta tabla, por supuesto que tiene validez internacional y surge justamente de la investigación que se realiza a nivel de una red de laboratorios que aportan su información para ISTA. Y esa investigación es la que finalmente llega a conclusiones sobre cuáles son el conjunto de condiciones que dan el ambiente óptimo para lograr la máxima germinación para cada una de las especies que ya han sido incorporadas a las listas. Tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que estas tres listas que forman la tabla 5 no contienen ni por asomo todas las especies vegetales sobre las cuales podría hacerse un análisis de poder germinativo. Sí, por supuesto, contiene las que son de cultivo o uso común en el mundo. Pero, por supuesto, que hay un montón de laboratorios a nivel mundial que siguen día a día trabajando y aportando información para ir, se dice, estandarizando nuevas especies, es decir, ir llegando a conclusiones sobre las condiciones óptimas de nuevas especies que se están investigando, así como también, por supuesto, se van actualizando información en aquellos casos en que se llega a la conclusión de que hay una condición que puede aún mejorarse, y eso es lo que se actualizan las diferentes ediciones de las reglas internacionales. Con esta tabla, dijimos entonces, podemos darnos una idea de infraestructura, de elementos, de acuerdo a las especies que habitualmente van a ser demandadas en nuestra zona, en nuestra región y para nuestro laboratorio. Justamente a partir de eso podremos definir cuáles especies queremos acreditar. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sé que en mi zona es habitual que se trabaje con un cierto número de especies, 10, 15 o 20, bueno, buscaré la forma de contar con la infraestructura, los elementos, la capacitación necesaria para realizar ensayos de poder germinativo sobre esas especies y llevaré los controles exigidos por las normativas para esa infraestructura.
pero no es necesario, por supuesto, que yo cuente con infraestructura o capacitación o elementos para todas las especies de la lista, ni mucho menos. Me voy a focalizar normalmente en aquellas que sé que serán habituales en mi laboratorio. Y puedo ir, a medida que vaya incorporando infraestructura o incorporándose demandas nuevas, iré incorporando en mi lista de especies acreditadas otras especies que el laboratorio esté en condiciones de ensayar de acuerdo a la normativa exigida. Y así vamos a dar un ejemplo práctico, pero que por supuesto esto es materia de trabajo en el taller presencial, pero supongamos que mi especie de análisis sea trigo. Una vez que llegó la muestra al laboratorio y que obtuve por los mecanismos que ya hemos detallado en anteriores presentaciones la muestra de trabajo, recurro por supuesto a la tabla 5 de las reglas y veo cuáles son las condiciones que tengo que darle a esta muestra para obtener el porcentaje de poder germinativo de la misma. De esa muestra de trabajo voy a tomar 4 repeticiones de 100 semillas, que es la exigencia justamente de la normativa internacional. Esas 4 repeticiones de 100 semillas van a ser mi universo de trabajo para realizar el análisis de poder germinativo. Esas 4 repeticiones de 100 semillas de trigo me dicen las reglas ISTA que puedo sembrarlas utilizando como sustratos papel, que puedo sembrarlo sobre papel, la sigla TP Stop Paper, sobre papel, es decir, sobre un papel, sin taparla a la semilla, que puedo realizarla entre papel, esa es la sigla BP, Between Paper, o que puedo sembrar utilizando como sustrato arena. Dijimos que era arena, en nuestro caso arena de río, que ha pasado por una etapa de esterilización. Esos son los sustratos y la forma de sembrar que la normativa me permite utilizar o elegir. Puedo elegir justamente entre esas 3 alternativas si lo que estoy analizando es trigo. Segunda condición, debo tener la posibilidad de otorgarle durante el periodo de germinación a la muestra de trigo una temperatura de 20 grados constante. Durante los días que dure el ensayo, esta muestra sembrada sobre papel, entre papel o en arena debe contar con un ambiente de 20 grados centígrados. El periodo total va a ser de 8 días, es decir, al día 8 va a terminar, pero al día 4, al cuarto día después de sembrado, puedo realizar una primera evaluación. Es de manejo todavía habitual el término de energía germinativa, por ahí lo han escuchado. Nosotros, y a partir justamente de la sugerencia del INASE, hemos dejado de usar ese término y usamos el de primer conteo o primera evaluación. ¿Qué significa? Que al cuarto día, para esta especie trigo, podemos realizar una primera evaluación de esas 400 semillas sembradas en 4 repeticiones y sacar un porcentaje de aquellas que ya para el cuarto día han desarrollado una plántula normal. ¿Qué nos va a estar dando este dato? Justamente nos va a dar una referencia sobre la velocidad de germinación de la muestra. Ese dato de velocidad de germinación está relacionado además con lo que es el vigor de la semilla. Si bien no es el vigor, tiene una relación con ese atributo, porque tiene que ver con la posibilidad de esas semillas que ya para el cuarto día desarrollaron una plántula normal de desempeñarse en forma destacada con respecto a las que todavía no lo han logrado.
si bien lo está haciendo a esto en condiciones óptimas. Es decir, al cuarto día, en el caso del trigo, tengo un porcentaje de plántulas normales que se desempeñaron como más veloces que el resto que todavía no lo ha hecho. Ese es el dato que obtengo al cuarto día. Y al día 8 sí defino cuál es el poder germinativo final para esta muestra. Además, la regla internacional me dice para el trigo que debo hacer un tratamiento de ruptura de dormición y me sugiere 3 posibilidades. Trabajar con un tiempo de alta temperatura, trabajar con ácido giberélico como estimulante del crecimiento, o puedo trabajar con una etapa de enfriado, que es lo que habitualmente se hace, que sería como cargar de horas de frío a la semilla, sustituyendo lo que habitualmente pasa entre la etapa de cosecha y la etapa de siembra. Una semilla que se cosechó en diciembre y se siembra en junio, supuestamente en ese tiempo se cargó de horas de frío. Nosotros, si estamos haciendo un análisis de calidad de trigo a los 2 meses de haber sido cosechada, debemos darle esas horas de frío en forma artificial. Eso es lo que recomienda como tratamiento previo la regla internacional. Entonces, temperatura para el trigo, 20 grados constante, que lo vamos a dar a través probablemente de lo que es una cámara de germinación o una estufa de germinación, y vamos a aplicar tratamiento para romper dormición. Acá dijimos, puede ser frío, que se utiliza una heladera común con un determinado rango de temperatura mínima y máxima, o algún elemento químico como puede ser un estimulante de crecimiento, una hormona, para desarrollar o favorecer el mecanismo de germinación. Y si bien no están especificados en la tabla 5 como elementos de carácter obligatorio o que tienen alguna especificación que no puede ser cambiada, sí se recomiendan algunas metodologías para lo que es proporcionar una humedad adecuada. Esa humedad la va a estar dando, por supuesto, el sustrato. Normalmente se trabaja realizando una determinación de la capacidad de retención de agua que tenga el sustrato que vamos a usar, ya sea papel o arena. Ese es un trámite que lo vamos a llevar a cabo cada vez que ingresemos una partida de sustrato en el laboratorio, una partida de papel o una partida de arena. Hay una metodología específica que está determinada por INASE para revelar de un tipo de papel cuántos mililitros de agua por unidad de superficie puede retener, y a partir de eso la cantidad de agua que vamos a usar para cada repetición. Y lo mismo en el caso de la arena. Asimismo, el ambiente en cuanto a iluminación no está definido ni en intensidad ni en tipo de luz, pero en general la mayoría de los laboratorios trabaja con luz blanca o luz de día, y normalmente se arma un ciclo diario de luz y oscuridad que puede ser de 8 horas de luz y 16 de oscuridad, cuando se puede trabajar con alguna automatización o directamente en forma manual, realizando el cambio entre luz y oscuridad. Pero básicamente tiene que ver con obtener un desarrollo óptimo de la plántula que nos permita una determinación sencilla de lo que son normales y anormales. Ustedes saben que a falta de luz tendremos el fenómeno de ahilación, es decir, que podemos ver como defectuosas algunas plantas cuando en realidad el defecto tiene que ver con una necesidad de tener luz y no en realidad con un problema de la semilla. Entonces, para evitarnos esa confusión, se trabaja con ciclos de luz y oscuridad, y normalmente se busca luz blanca, que es la que mejores resultados da. Y entonces,
Repasando, para cumplir esta etapa 1 en la que trabajamos con presiembra y siembra y donde hemos tomado un ejemplo que es el del trigo, pero después cuando hagamos el taller presencial vamos a presentar varios casos más que son los demás usos, donde puede haber otro tipo de tratamientos presiembra y ciertas especificaciones para la siembra en sí. Dijimos, sobre 4 repeticiones de 100 semillas cada uno, vamos a realizar la preparación del sustrato, ya sea tipo papel, arena o algún otro sustrato orgánico. Por ejemplo, puede ser que trabajemos con 600 gramos de arena y 65 mililitros de agua. Es un caso nada más para presentarles un ejemplo. Sobre este sustrato húmedo vamos a realizar la siembra. Dijimos, puede ser en arena, puede ser sobre papel sin tapar o puede ser preparar un rollo de papel donde la semilla va sobre el papel que está abajo y después la vamos a tapar y enrollar. Eso sería lo que llamamos entre papel. Ahí realizamos la siembra de la semilla. En estas condiciones, una vez sembrada, lo que habitualmente se hace es embolsar el contenedor sobre el que se realizó la siembra, identificar con el nombre o el número que le estamos dando a la muestra, y una vez que la hemos embolsado para evitar que se deshidrate, la llevamos a la condición de temperatura que determinan las reglas y por el tiempo justamente que también está determinado. Eso lo vamos a desarrollar en el siguiente video, donde vamos a hablar de lo que se realiza durante la primera evaluación y el conteo final, y que tiene que ver directamente con la utilización del handbook o manual ISTA para determinar plántulas normales y anormales. Acuérdense que acá está la clave de nuestro resultado. Y en una parte 3 vamos a realizar lo que es el cálculo y expresión de resultados para llegar a ese informe que va a ir a manos de quien ha traído su muestra al laboratorio. Así que hasta acá llegamos con esta primera parte del análisis de poder germinativo, que terminaremos de desarrollar en las partes 2 y 3 y de poner en práctica en los encuentros presenciales que realizaremos directamente en el laboratorio de análisis de semillas.